Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Tengo abierta 2 veces. Nos quedamos en continuamos en la hoja anterior, ¿verdad? En la de lunes. Pues ya. ¿Se terminó este ejemplo? Creo que sí, ¿verdad? Me enviaron su... Sí, profe, sí, se terminó. Y se calcularon los valores de ganancia para los diferentes puntos, diferentes polos del lazo cerrado. Se calculó para la ganancia de A y en la de B nos quedamos si era parte del lugar de las raíces. ¿Y en qué quedaron? Eso no es. ¿Y cuánto les da? Creo que estaban aquí arriba, ¿no? Del enunciado. Pues aquí está. Aquí están. 9.2 y 0.83. Y se tuvo que haber verificado en el MATLAB que correspondía, ¿no? Este valor. Pues ya se acabó este ejemplo. Entonces vamos a ver otro ejemplo. Preguntas, dudas. Por el momento no. Entonces vamos a plantear el otro ejemplo. Profe, digamos, al poner algún punto en el lugar de las raíces, ¿este igual servirá como para hacer un ajuste a nuestras gráficas? Sí, Ah, o sea, ese punto lo pones tú o cómo. digamos, como por ejemplo el segundo punto, el B, que era para igual checar si era en el lugar de las raíces. Había algunos, incluyéndome, que lo habíamos hecho como un poco aplastada la parte del lugar de las raíces. Entonces, al descubrir que sí era parte del lugar de las raíces, digamos, esto es como en el examen, ¿eso se tendría que hacer el ajuste o es o sería algo como opcional o es mejor hacer el ajuste en la gráfica? En la gráfica, pues nada más la haces pasar por ese punto, ya, porque ya sabes que ahí es el lugar de las raíces, que es parte. Si inicialmente tu bosquejo no pasa por ahí, pues lo redibujas para que pase por ahí. Pero hasta ahí, ¿no? Porque el resto de la geometría, pues no la estás ajustando como para que te dé la, ¿cómo se llama? El trazo real. Entonces sería ajustarlo a ese punto, pues nada más para ver que ahí está, ¿no? Ah, ok, Y perfecto. ya, Sí. sí, sin tomar más puntos para generar un ajuste completo, porque normalmente no les pido yo que lo ajusten. Ustedes saben que hay que ajustarlo, pero yo sé que ese proceso se lleva mucho más tiempo, inclusive que la misma aplicación de las reglas de Evans. Entonces, para un examen, solo que durara 2 días el examen, ¿no? Por eso no les pido nunca que lo ajusten, pero ustedes deben de tener en mente que eso tiene que pasar, ¿no? Ah, ok. Ok, ok, perfecto. Gracias, profe. Ajá. Vamos a ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está el enunciado? Ahí está. Ejemplo. Evans.
trazar el lugar de las raíces de un sistema cuya función de transferencia, el lazo abierto, es la siguiente. GHDS S más 4 S cuadrada más 4S más 20 K para K mayor que 0. Y obtener el valor de K para los polos de lazo cerrado y calcular el valor de K para los polos de lazo cerrado menos 2 más J y 0.8333 más menos J 3.6666. Ahí está. Solución. Como siempre, pues empezamos con los polos y ceros de lazo abierto. ¿En dónde se ubican los polos? ¿En dónde están ubicados los polos? 0, menos 4, ¿Qué más? Menos 2 más 4i. Y menos 2 menos 4i. Los ceros. ¿Dónde se ubican? ¿Dónde están ubicados los ceros? No hay. No hay. Número de ramas que va a tener el lugar de las raíces. ¿Cuántas son? 4. 4. Igual el número de polos. Igual Número de 4 ramas. serían al infinito, ¿no? Número de ramas al infinito, sí. ¿Cuántas? 4. También 4. Todas se van al infinito. Sigue sacar su hoja milimétrica para trazar los ejes, escalarla y ubicar los polos y ceros. Nos fijamos en qué tenemos, qué cantidades. Si nos vamos a los valores reales, menos 4, menos 2, menos 2 y positivo 0.83. Entonces quiere decir que de 0 al menos a menos 4 y de 0
a 1 para en un momento dado poder tener espacio para poder ubicar este punto, si es que forma parte del lugar de las raíces. Y luego en la parte imaginaria, 4i menos 4i, 3.66i, 1. Entonces, al menos en la parte imaginaria, vamos a tener que llevarla a 4 más menos 4. Eso quiere decir que yo, para el eje imaginario, necesito una distancia grande, por lo tanto, ahora la hoja la tendría que usar verticalmente, ya no horizontalmente. Porque la puedo ocupar horizontal, sí, pero va a quedar muy compactado todo, porque aquí necesito al menos 8 unidades, 4 para arriba, 4 para abajo. Y acá necesitaría al menos otras 4. Entonces, aquí son en realidad 8. Entonces me quedaría muy apretado aquí respecto acá. Entonces, si yo lo ocupo, la hoja, de manera vertical, voy a aprovechar mejor el papel. Entonces lo voy a hacer de manera vertical y saco mi hoja milimétrica vertical. La quise mover y me traje todo. Como tiene que ser simétrico respecto al eje real, como ya lo saben, pues tengo que tomar más o menos la mitad del papel. Entonces son ¿qué? 5, 10, 15, 20, 25. La mitad 2, 2.5. Voy a tomar abajo para tener esta referencia. Aquí tendríamos el eje real. Entonces me quedo con 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13. O sea, de a 3 cuadritos la unidad para poder tener 3 por 4, 12 y me alcance. Entonces, si son 3 cuadritos la unidad, y aquí es sigma, me quedó muy grueso. 3 cuadritos, 1, 2, 3. Podría poner aquí. ¿Y cuántos son? 5, 10, 15. 3 por 4, 12. Ok. Entonces, aquí poner el eje imaginario. Para poner 3, 1, 2, 3, que aquí me quede el 1, aquí el 0, 1, 2, 3, el menos 1, 1, 2, 3, el menos 2, el menos 3, el menos 4, y acá me quedaría el menos 5. Y acá el 1, el 2, 3, el 4, menos 1,
menos 2, 3, 4. Y ubico mis polos y ceros en 0 y 4. Aquí hay un polo. Acá hay otro. Y está el otro en menos 2 más menos 4. Menos 2, 4. Menos 2, 4. Ahí está. ¿Qué sigue? El lugar geométrico de las raíces sobre el eje real. Díganme si va a haber lugar de las raíces sobre el eje real y en dónde quedaría ubicado. Les escucho. ¿El eje real? Sí, Sí, sí. ¿no? De 4, de menos 4 a menos infinito. De menos 4 a menos infinito. No, tendría que ser de menos 4 a 0, ¿no? Porque deben de ser impares. Deben de ser impares. Entonces sí. Cualquier punto de 0 a más infinito, la suma de polos y ceros a la derecha de cualquier punto aquí es 0. Lo consideramos par, no hay. Nos ubicamos en cualquier parte entre 0 y menos 4. El número de polos y ceros a la derecha de cualquier punto aquí es 1, es impar. Entonces aquí sí hay lugar de las raíces. Y luego nos ubicamos de menos 4 a menos infinito. Y en cualquier punto que estemos aquí, la suma de polos y ceros a la derecha es 2, es par. Entonces acá no hay. Entonces lo trazamos. Ahí está. Lugar de las raíces sobre el eje real. Fíjense, está saliendo una rama de aquí, está saliendo otra rama de acá. Por lo tanto, aquí la regla de los puntos de separación sí se apega, que dice que habrá un punto de separación entre dos polos o dos ceros sobre el eje real. Aquí está entre dos polos. Entonces es evidente que aquí va a haber un punto de separación perdón, en alguna parte de aquí y hay que calcularlo. Al irse las 4 ramas al infinito, pues va a haber asíntotas y va a haber centroide. Entonces hay que calcular el centroide. Calculen el centroide y díganme en dónde se ubica. Centroide. Díganme dónde se ubica el centroide. ¿Dónde queda ubicado el centroide?
Serían -2. -2, exactamente. Ponemos un punto ahí para señalar que ahí está el centroide. Vamos a ponerlo amarillo. Ahí está. Ese es el centroide. Le podríamos poner sigma A para recordar que ahí está el centroide. Entonces ahora ángulo de las asíntotas. Va a haber un phi a 0, un phi a 1, phi a 2, phi a 3. Díganme cuánto vale cada uno de estos para 0, para 1, para 2, para 3. ¿Cuánto vale cada ángulo de las asíntotas? ¿Cuánto vale? El primero es 45. Sí. El segundo es 135. Ajá. Bien, faltan los otros. El siguiente es 225. ¿Cuánto? 225. Y el último es 315. Ahí está. Pues los ubicamos y los trazamos. Vamos a hacerlo. El centroide está en -2. Entonces ahí tengo que poner mi transportador. Vamos a sacar el transportador. Ahí está. Entonces, el primero va a 45. El siguiente, 135. Luego, 225. Sí. Son 180, 190, 200, 210, 220, 225. Y el último, 315.
270, 300, 310. ¿Cuánto es? ¿300 cuánto? 315. 315. 70, 80, 90, 300, 310, 315. Ahí está. Quito el transportador. Y trazo mis asíntotas. Me ubico en el centroide y trazo la primera. Esto pues lo van haciendo ustedes también, ¿no? Trazo la otra asíntota. Trazo la siguiente. Esta me quedó medio movida. Y trazo la siguiente. Ahí están las asíntotas, con sus respectivos ángulos de las asíntotas. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Punto de separación. De separación. Entonces vayan calculando, obteniendo el polinomio característico y me lo dictan. Puntos de separación. Y recuerdan que se calcula a través de la derivada de k respecto a s igual con 0. Entonces, del polinomio característico tendremos que despejar acá para poderla derivar. El polinomio característico es que me lo dicten. S cuarta más 8S cúbica más 36S cuadrada más 80S más K. Igual con 0. Por lo tanto, k es menos s cuarta más 8s cúbica más 36s cuadrada más 80s. ¿Cuánto da la derivada? Que me lo dice. La derivada de k, es decir, de esto. 4S Sería cúbica 4S al cubo más 24S cuadrada ¿Más? A ver, fíjense bien. No, todo sería menos menos. todos menos, ajá, Entonces, ¿menos cuánto? 24 cuadrada Ajá. más 72 S Negativo. menos 72 S menos 80. Igual con 0. Hay que obtener las raíces de este polinomio. A ver, obténganlas. Una, dos, tres. ¿Dónde se ubica cada una de ellas? La primera es menos 2.
La segunda va a ser -2 más 2.40. ¿Hasta qué decimales tendríamos que tomar, profe? Pues mira, como aquí lo vamos a ubicar Ujú. en el papel milimétrico, pues yo creo que con uno es suficiente porque ya tratar de poner dos pues, está complicado. Pero pues, pongamos dos aquí. Ah, ok, perfecto. Entonces sería, Normalmente, perdón, normalmente cuando esto lo involucramos en un proceso analítico con cuatro cifras después del punto, les da una muy buena exactitud al resultado. ah, ok, En la forma gráfica, pues es difícil meter cuatro cifras decimales aquí, ¿no? En la graficación. Entonces, ¿dos punto qué? 2.44. Y, Ajá. y el otro va a ser -2 menos 2.44 y. Ahora tienen que verificar todas las raíces si cumplen el criterio de ángulo, es decir, si forman parte del lugar de las raíces. Si tomamos la real -2, pues visualmente aquí nos damos cuenta que sí forma parte del lugar de las raíces, porque -2 está dentro de las ramas del lugar de las raíces. Entonces, la raíz real sí es parte del lugar de las raíces. A ver, analicen las complejas. Acuérdense, cuando son pares complejos conjugados, con que analicen uno, automáticamente están analizando el otro, ya sea que tomen el positivo o el negativo, como se acomode. Si lo cumple, los dos lo van a cumplir, el criterio de ángulo. Si no lo cumple, ninguno de los dos lo va a cumplir. Entonces, aquí no hay que generar o aplicar el criterio de ángulo dos veces, con una en cualquiera de estos basta y sobra. Entonces, este sí es parte del lugar de las raíces. Ahora, ¿qué me dicen de estos otros dos? ¿Cumplen con el criterio de ángulo o no? ¿Qué pasó? ¿Es o no es? Sí es. Sí forma parte del lugar de las raíces. Entonces, fíjense cómo aquí va a haber puntos de separación complejos. Es decir, que no siempre los puntos de separación van a quedar sobre el eje real, aunque la regla lo diga que solo entre dos polos o dos ceros. Ahora, si vemos aquí sobre el eje real, como tienen la parte real constante en -2, pues están realmente entre dos polos, ¿sí? Entre dos polos. Pero como aquí no hay una regla que diga si hay lugar de las raíces entre dos polos en la región compleja, por eso tenemos que verificarlo.
La regla nada más habla de puntos de separación sobre el eje real y el cálculo del ángulo sobre el eje real de salida o de llegada, pero no habla de los ángulos con los que las ramas salen o se separan en la región compleja. ¿Sí? Entonces ahí no hay regla que aplicar, pero sí hay la necesidad de ubicarlos. Entonces los ubicamos. Vamos a ponerlo verdecitos. Aquí tenemos 1 en 2 menos 2. Me quedó. Disculpe, profe, ¿cree que puede repetir la última parte, por favor? ¿De cuál, perdón? En caso de que los volvamos a trazar, aunque no sean necesarios. En caso que vamos a trazar cuál. A los puntos. No, los puntos de separación tenemos que verificar todas las raíces y en este caso nos están dando puntos de separación complejos, pero no hay regla que nos diga con qué ángulo las ramas se separan de los puntos de separación complejos. O sea, esa ecuación, esa formulazo de esa regla no va a poder ser aplicada para los puntos de separación complejos, solo para los reales. ¿Sí? Ok. Entonces vamos a ubicar nuestros puntos de separación. Dice que son 2.44. Entonces, de acuerdo a como yo escalé, 30 cuadritos es una unidad. Y 2.44. 73.2 cuadritos me va a dar el punto de separación. Y 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 73.2, 1, 2, 3, como por aquí. Ahí va a estar el punto de separación. El otro está aquí en menos 2 y el otro va a estar en 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 73.2. 1, 2, 3, como por aquí. Sí. Ahí está ya ubicados. ¿Qué sigue? Pues los ángulos de salida en el punto de separación que está sobre el eje real. Esta regla, repito, no aplica para los puntos de separación en la región compleja. Entonces calculen los ángulos de salida en el punto de separación sobre el eje real y díganme de cuántos son, de cuánto vale. Ángulos de salida. En el punto de separación sobre el eje real. Serían 90 y 270 grados. 90 y 270. Los indicamos en nuestro dibujo con una línea ahí de que con ese ángulo llegan. Ahí sí, más o menos. ¿Qué sigue? Ángulos de salida en los polos. Ángulos de salida en los polos. Esta es la más talachuda, la regla más talachuda.
La ecuación nos dice S más pH hasta M de los ángulos de los ceros menos los ángulos en los polos menos 180. Tres menos 1, 2. H va para 0, 1. No, son 4. 4 polos. 4 menos 1, 3. Ahí está. Si, si yo numero mis polos de la siguiente manera, para todos estar estandarizados, todos tenerlos igual y poder cotejar resultados, ¿no? Más que para otra cosa. Acuérdense que ustedes los pueden numerar en la forma que quieran, es arbitraria. Pero si para mí este es el polo 0, el polo 1, ¿a quién le llamo el polo 1? El de abajo. Y el polo 2 y el polo 3. Si yo los numero así, o como quieran, pero tienen que conservar la numeración. Y ahorita lo hago para el polo 0, que es el polo bajo consideración. Entonces tengo que medir estos ángulos. Del resto de los polos y ceros, apuntamos hacia el polo de referencia bajo consideración. Y debo de medir estos ángulos. Y luego lo mismo para el polo 2, para el polo 1, para el polo 3. Entonces díganme cuánto vale el ángulo de salida para el polo 0, para el polo 1, para el 2 y para el 3. Determínenlos y váyanme dando los resultados con los cuales el ángulo con el cual la rama sale de cada uno de sus polos, del 0, del 1, del 2 y del 3.
En lo que los calculan, tenían clase ayer cuando el temblor, para no estar callados todo el tiempo. Sí, profe. Sí, ¿Con quién tenían clase? Teníamos la clase de máquinas eléctricas. del poderosísimo Lulo. ¿Y qué, cómo estuvo? Córranle porque ya se acabó esto, ¿no? Al inicio como que pensó que estábamos, no sé, yo sentí que pensó que le estábamos bromeando, que como que Que no se la él creyó. no se había percatado, se lo tuvieron que decir ustedes. Sí, le dijimos que estaba sonando la alerta. Ah, Sí, sí, sí. ¿qué dice? No, pues a otro con ese cuento. No, como que nada más, al inicio como que no sé, yo sentí como que no nos creyó, Ah, pero ya, después ya cuando vio que sí estaba temblando ya nos dijo que nos fuéramos. pues sí, pero se supone que tienes que, para eso es la alerta, ¿no? Que te dé tiempo de resguardarte. Ya cuando está, pues ya, no, pues está. Y ya no hubo clase cuando pasó. No, ya, se suspendió la clase porque igual a muchos les quitaron la luz Eso debido a sí, que, sí, cierto. Está bien. ya usted, profe, ¿en dónde lo agarró el sismo? Aquí en la casa ya no tenía grupo. Ya no tenía grupo, entonces estaba acá y sonó. Nada más que yo sí tengo una alerta sísmica. Entonces, pues luego sonó y va para afuera, ¿no? Sí. La del poste que está acá afuera, ¿no? De hecho, dicen que en donde se sintió más fue en la Ciudad de México, Sí, porque en el estado casi no se sintió. pues cuando yo me salí aquí de la casa, sí, pues veía que se movía todo. En ratitos percibía yo el movimiento, aunque me estaba desplazando yo, pero ha habido otros temblores en los cuales, pues sí sientes los jalones, ¿no? En el piso. Aquí no sé si porque me andaba moviendo, en algunos momentos sí lo percibía y en otros no, pero veía árboles, postes y pues sí se estaban moviendo. Hubo un árbol que se movía muy feo, ¿no? Dije, ay, este mejor me quito porque sí se está moviendo muy feo. Mm. Esperemos no se repita lo de años pasados, Pues de que espere, primero temblaba el 7 y después el temblor feo se daba el 19. no, pues olvídate. ¿Hace que fue en el 17? Sí, ¿verdad? Fue el 17. Creo que sí. Y yo iba para la escuela y entonces agarra al suburbano y pasando el torniquete, lo estaba dejando, o sea, lo empujo con la mano, paso yo y estaba soltando el torniquete cuando siento el jalón en la mano con el torniquete. Y ahí luego vi que pusiera un temblor fuerte, ¿no? Y entonces trato de salirme y no podía porque el suburbano te permite salir, creo que después de 10 minutos que entras. Ah, eso Entonces, sí no yo no, sabía. no lo sabía y mira que ya lo tenía usando el suburbano bastante tiempo. Después supe que tú entras al suburbano y si te arrepientes no te permite la salida hasta después creo que de 10 minutos que ingresaste. Y yo dale y dale por querer salir y pues no, estaba trabado el torniquete hasta que me lo brinqué. Pero ahí perdí tiempo y cuando llegué a una de las escaleras de salida de evacuación, estaba llena, estaba saturada de gente y nunca pude bajar. Todo me sucedió arriba, en el suburbano. Bueno, no en el tren, sino en las, ¿cómo llamarle? Tampoco en el andén porque no bajé, me quedé arriba, ¿no? Donde están las torniquetes y las taquillas y todo eso.
Y nunca logré llegar a la escalera, ¿eh? De tanta gente que en la desesperación por bajar alentaban el flujo de la gente. Y ahí se hizo un embudo y nunca logré las escaleras. Y dije, no, este sí se sintió muy feo, porque la estructura se movía horrible. Ven que es nada más así un puro esqueleto, ¿no? No sé, los que lo hayan usado, o sea, las estaciones del suburbano pues, son un puro esqueleto con vigas, así como los edificios de la escuela, pero se movía re feo la estructura, ¿no? Pero en fin. ¿Alguien ya obtuvo algún ángulo de los cuatro? Nada más he obtenido el de P0 y P1. A ver cuánto da. El de P0 me dio 959. Que viene siendo cuánto, 959, Ah, como que se me hace medio raro esa cifra. sí. Sí, porque en A mí me el... salió menos 592. En algo la regué. Menos 592. Sí. A ver, vamos a ver. ¿Cuánto les da el ángulo en P2? En A mí P2, me da 295. 296. Ajá. 296. ¿Cuánto les da en P1? 123. No, ¿Cómo te va a dar 123 no, si es no, no, menor no. de 90? Ajá, sí, sí, sí. En P3, pues es 360 o Sí. 0, ¿no? Y en P0, pues es 0, así mismo. Entonces en P1, ¿cuánto les da P1? 63. 63, sí, 63. 64. Entonces, ¿cuánto les da 64. P0? Entonces, ¿cuánto les da P0? Menos 720. 539. 539, casi 540. ¿Positivos o negativos? Negativos. Y estos 540 equivalen a qué? 540 entre 360, 1.5, o sea, una vuelta más media vuelta, es decir, 180 grados. ¿Sí? Y aquí lo pueden ir verificando de la importancia de tomar bien sus lecturas. Si aquí yo hubiera dejado los 63, no sé por qué me dijeron aquí 539, si esta suma no me da 9, 6 y 4, 10, llevamos una. Pero si les dio a ustedes porque midieron aquí 63, 539, pues esto les iba a quedar en 179, es decir, ligeramente hacia arriba. ¿Sí? Y ustedes vean cómo en P0 la rama sale recta sobre el eje real hacia la izquierda. Entonces no puede salir con 179 o menos 179, más bien dicho. Entonces tiene que ser los 180. Entonces ahí tienen que tener cuidado y precaución al medir bien sus ángulos. Ahora, estos que están P3 y P0, que están sobre el eje real, es fácil verificar esto, pero ya en los complejos conjugados ya no hay una facilidad para verificar si este resultado es coherente o no. Entonces ahí todavía tenemos que tener más cuidado al momento de la lectura de los ángulos. ¿Sí?
¿Cuánto les da para P1? Ahora para P1. Lo que sí vi ayer con esto del temblor fueron esos destellos azules, ¿eh? Nunca me había tocado verlos. Y ayer sí se vieron, sí los vi. Entonces ahora es a P1. Entonces todos contra P1. A P1. 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 Por ahí les encargo su micro, ¿no? Sí, por aquí Exacto. también se vieron esos destellos azules. También, ¿verdad? Sí, hay que medir este ángulo, que son 270. Tengo entendido que esos destellos son las centellas, que porque mientras los rayos con la lluvia sin fricción hace que caigan los truenos porque las gotas van bajando. Entonces cuando tiembla, las que hacen fricción son las placas tectónicas y esa energía en vez de subir, en vez de bajar, sube y es donde se produce ese fenómeno verde. Ajá. Sí, pero sí, luego se ven verdes, luego se ven azules. Las que yo vi ayer fue verde, digo, fue azul. Fue azul. Y vi una o dos hacia lo lejos, al horizonte. Pero les digo, nunca me había tocado verlas. Las había visto cuando en la tele pasan en otros temblores, ¿no? Pero nunca las había visto personalmente en persona. Entonces aquí son 270. ¿Cuánto les dan los otros ángulos? Por lo tanto, ¿cuánto les da el ángulo de salida para el polo de aquí abajo, que yo le llamé el 1? De P0 a P1 me dio menos 245. O sea, por acá abajo. Ujú, sí, sí, de P0 a P1. Pero ¿por qué lo tomaste la lectura por acá abajo? Si se toma por acá arriba. Porque todos están tomados bajo la misma referencia y en el mismo sentido. ¿Cuánto te dio? 245. Pero tiene que ser por acá arriba, porque por acá abajo no puedes llegar a 245. Y de 3 a 1, o el ángulo en 3, El 3 me da 296. Igual 296. Bueno, 97 y medio. por lo tanto, ¿cuánto es el ángulo de salida de la rama en el polo 1? Me dio menos 1352. ¿Esto equivale a cuánto? ¿1352? ¿270? Sí, 270 grados. Entonces vamos viéndolo en el dibujo. En el polo 0 a menos 180, y tienen que ser negativos, ¿eh? Bueno, sí, fui yo fiel que no le puse menos. En el polo 0
a menos 180. El polo cero fue el que está en el origen, de acuerdo a como lo nombré yo. Entonces aquí vemos que está a menos 180. En el polo 1, que es el de acá abajo, pues de acuerdo a como yo los nombré, menos 270. Mi referencia, menos 270. O sea que aquí sale hacia acá, hacia arriba. En el otro polo, ¿con qué ángulo sale? Polo 2. Ahora tenemos que medir respecto al todos contra el 2. Es menos. No, espere. ¿Perdón? No entendí. Entonces ahora todos contra el polo 2. Hay que medir este. Pues este es 90. Y hay que medir este. ¿Cuánto les da? Y después de esta, ¿qué tienen? Claro, yo sé que no todos llevan las mismas, ¿no? Pero ¿qué tienen después de esta? Materia. Elementos, profe, de Nosotros, transmisión y generación de control. proyectos. Elementos, generación. ¿Quién les da elementos? ¿Chaván? Sí, él. Chaván. ¿Y proyectos? ¿Cómo, profe? Es que dijeron que unos tienen con Chaván y otros Ah. tenían generación de proyectos. Entonces, ¿quién les da generación de proyectos? No sé, profe, yo sí llevo con Chaván. Chaván. Pues es que yo escuché que dijeron generación de proyectos. Bueno, ¿cuánto vale el ángulo de salida de la rama en el polo 2 que yo lo designé al de acá arriba? 90. ¿No? Pero ya. Espere. Me salió menos 1170. ¿Que equivale a cuánto? Pero 1170 entre 360, 90. 3.25. Ajá. 25 por 360 menos 90. unos 90, sí. Si nos vamos al dibujo, quiere decir que aquí la rama sale a menos 90 hacia abajo. Y finalmente, el último polo, ¿cuánto sale? El P3. P3, todos contra P3. Se ve por abajo, pero va sobre el eje real, ¿eh? A
nada más lo puse así para que se vea que ahí va la línea. En realidad, pues este es el ángulo a medir, que aquí claramente se ve que es 180. Y luego aquí es este y acá es este. ¿Cuánto les da el ángulo de salida de la rama en el polo 3? Todo esto lo hago para que practiquen ustedes, ¿no? Si lo hago yo y luego les digo, hagan este, pues no sé cuántos lo hagan, ¿no? Al menos aquí ya los forzo a que hagan esto. Y si les van saliendo dudas, aquí mismo las vamos aclarando. Bueno, profe, me dio menos 1800, que sería Mil- 0. Ujú. 1800. Entre 360, 5 vueltas completas, 0. Equivale a 0, ¿no? Bueno, pues nos vamos al polo 3 y se verifica que está a 0 grados. O 360 menos, ahí está. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo va las reglas de Evans. Va a haber 4 ramas, cada una sale de un polo, cada una se va a ir al infinito de forma asintótica a esas líneas asíntotas. Sale una rama en -4 hacia la derecha y sale una rama en 0 hacia la izquierda. En -2 hay un punto de separación en donde las ramas se van a abrir al eje real, al eje complejo, perdón, a la región compleja. Pero pasado el 2 se van a encontrar con un punto de separación en donde la rama se tiene que volver a abrir. Y en los polos complejos salen una rama, la de arriba hacia abajo y la de abajo hacia arriba. Y en ese camino que van, en el camino en la que esta viene para abajo y esta viene para arriba, se encuentran un punto de separación en donde la rama se tiene que abrir. No puede seguir derecho hacia abajo. Aquí hay un punto de separación, por lo tanto se tiene que abrir, separar la rama de su trayectoria que lleva. ¿Cómo creen que va el bosquejo de este lugar de las raíces? Claro, todavía nos falta aplicar la última regla, que es los puntos de cruce. Pero antes de aplicarlo, ¿cómo perciben que puede ir la geometría de este lugar de las raíces? O si quieren, pues vamos a completar la regla y tal vez les ayude más eso. Entonces, la última regla es puntos de cruce con el eje imaginario. Si vemos nuevamente lo que llevamos del trazo, vemos que sí va a haber puntos de cruce, porque si las ramas se van al infinito sobre estas líneas asíntotas, pues en algún momento va a atravesar aquí para seguirse al infinito sobre esta línea asíntota. Y lo mismo acá abajo. Para que se vaya al infinito sobre esta línea asíntota, pues va a tener que cruzar el eje imaginario. Entonces, sí va a haber puntos de cruce. La cosa es, ¿dónde están esos puntos de cruce? ¿Sí? Y eso nos lo da el desarrollo de esta regla. La ecuación característica, pues ya la tienen. Ustedes mismos me la dictaron. No es lambda, es S. Es que control 3 uso lambda y acá uso S. S cuarta, 8S cúbica,
36S cuadrada, 80S más K. Ya tiene la ecuación característica. Generen el arreglo de Ruth y díctenmelo por filas. Aquí vamos a tener un S a la cuarta, S a la 3, la fila S2, la fila S1, la fila S0. Díctenme por filas el arreglo de Ruth, por favor. ¿Cómo les queda? En la primera fila quedaría 1, Sí, 36 y K. ajá, En la segunda fila quedaría 8 y 80. Y aún no hago las otras. ajá. En la tercera fila, según yo, es 70 y K. No, a ver, revísalo bien. Profe, me quedó -7 y K. No, -7 y K. no. La K sí, pero el primer valor no es ni -7 ni el otro que dijeron. 26. Ajá, 26 y K, eso sí. 26K. Y acuérdense que este va a servir para calcular el siguiente, entonces debe de estar correcto. Podrían decir, bueno, pero como no tiene o no está en función de K, pues no me va a servir para calcular el valor de K y los puntos de cruce. Pues sí, nada más que recuerden que el que sigue depende del anterior.
la fila de S1, ¿cómo queda? ¿Cuánto les da? Puede ser 80 menos 0.307K. Sí. ¿Cómo dices que te quedó? 80 menos 0.307K. ¿Y el último valor? Bueno, profe, el 0.307 tiene más decimales, no sé cuántos deba de dar. Dame uno más. Entonces, 3076. Ahí está. ¿Y la última fila? K. Acá. Ahí está. Entonces, usamos los términos de la primer fila, primer columna, perdón, del arreglo de Ruth que contengan acá y los igualamos a 0. De la fila S1, 80 menos 0.3076K igual con 0. De la fila S0, K igual con 0. Igual que las veces pasadas, puesto que nos piden trazar el lugar de las raíces para K mayor que 0, y esto no es mayor que 0, entonces este valor no se considera y únicamente trabajamos con esto. Entonces, de aquí, ¿cuánto vale K? Despejándolo. ¿Cuánto vale K? ¿Cuánto vale K? De la fila S1. 260.078. 260. ¿Sí? Entonces, si yo vuelvo a sustituir esto en la fila S1, pues se me va a hacer 0 porque de aquí lo estoy calculando. Por lo tanto, yo debo de tomar el polinomio auxiliar formado por la fila inmediata anterior con esos coeficientes 26 más K, y al primer valor le pongo esta S con su respectivo exponente, S cuadrado. Y luego voy bajando el exponente en 2, 2 menos 2, 0, S a la 0, 1, ahí me queda la ecuación. Para K 260 me queda el polinomio auxiliar
que debo de resolver. Entonces, ¿cuáles son las raíces de este polinomio? Y fíjense, K me da mayor que 0, entonces quiere decir que por aquí sí vamos con algo favorable, algo viable. ¿Cuáles son las raíces de este polinomio auxiliar? Es raíz de 10i y menos raíz de 10i. Entonces, ahora, estos son los posibles puntos de cruce. Entonces, tenemos que o tienen que verificar si forman parte del lugar de las raíces. Háganlo. Por el día de hoy ya se acabó el tiempo. Verifiquen si forman parte del lugar de las raíces, ya saben. Nada más hay que verificar uno porque automáticamente el otro también se va a cumplir o no se va a cumplir, dependiendo como del criterio de ángulo. Si cumple, estos serán puntos de cruce. Y entonces vayan viendo cómo puede ser la geometría del lugar de las raíces, porque prácticamente ya estaríamos en ese punto. Entonces, verifiquen que esos puntos formen parte del lugar de las raíces para ya declararlos o no puntos de cruce y vayan viendo cómo sería la geometría. Traten de hacerlo sin que acudan al MATLAB, porque sé que luego muchos van al MATLAB, ya ven cómo es y hasta lo ponen bien bonito, ¿no? Traten de que ese cotejo contra MATLAB sea ya al final, al último, ya cuando ustedes generaron una trayectoria y no que sea lo primero, porque si no, pues nunca lo van a entender o nunca lo van a aprender bien. ¿Preguntas, dudas? Sí, profe, Ajá, ¿podría bajar rápido al polinomio auxiliar? A lo último. ahí está. Ah, ok, sí, ya nada más se toma la fila anterior, ¿no? Ajá, a la Que que es la se hizo 0, sí. Ah, ok, perfecto. Ok, gracias, profe. Ajá. ¿Preguntas, dudas? Nada. Entonces le seguimos la siguiente. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, Hasta luego, profe. Gracias. Nos vemos. Hasta luego, profe. Hasta luego.